En esta segunda parte del curso que llevamos adelante, vamos a tratar de delinear los aspectos fundamentales de la llamada doctrina política de la Iglesia. Y vamos a comenzar tratando de establecer el concepto básico de política, siguiendo en este caso a Kerali. Decimos que la ciencia política es aquella ciencia dedicada a conducir y mantener a la ciudad en su finalidad específica. La ciudad entendida como la comunidad humana. Eso nos lleva a delinear dos cuestiones muy importantes en relación con la política. Por un lado, que es fruto de la razón humana, es decir, es una construcción de la razón que tiene su faz, por un lado, cognoscitiva, por los principios y fundamentos que deben primar en cualquier construcción política, y por otro lado, un costado práctico que tiene que ver con llevar adelante acciones concretas relacionadas con esa finalidad de llevar a la ciudad a cumplir su finalidad específica. En definitiva, estamos ante una ciencia moral y no ante una ciencia operativa, porque es una ciencia que tiene como fin ordenar a los hombres. Y, como acabamos de mencionar, tiene esos dos aspectos. Por un lado, un aspecto teórico o normativo, que tiene que ver con lo especulativo, un modo especulativo, y un aspecto de orden práctico, que son aquellas disposiciones concretas que se deben articular para poder llevar adelante una política determinada. Política, en definitiva, es ciencia más prudencia, la parte teórica y la parte práctica. La doctrina política de la Iglesia se basa fundamentalmente en el concepto de el orden natural. El orden natural es aquello que el hombre puede advertir mediante su observación y discernir a través de su razón. Ese orden natural es un orden que no está creado por el hombre, no está creado por voluntad humana, sino que está establecido por Dios. Pero no está enseñado exclusivamente por la revelación. Por eso es que el orden natural no es solamente asequible a las personas que comulgan con nuestra religión católica, sino asequible a todos los hombres que tengan raciocinio, es decir, a todos los hombres. Por el solo hecho de tener razón, pueden detectar la existencia de este orden natural. Y la revelación cristiana es, sin duda alguna, armónica con esos principios que contiene el orden natural, donde el punto de contacto es el hecho de que es un orden creado por Dios. De manera tal que existe en realidad una doctrina política católica fundada en este orden natural al que acabamos de aludir. En cuanto a el bien común, que es justamente el concepto central de el orden natural y de la acción política, tenemos que distinguir siempre que hay dos órdenes o dos dimensiones del bien común, que son por un lado el bien común terrenal y el bien común trascendental o espiritual. Bueno, la política obviamente se ocupa del bien común terrenal, que por supuesto tiene por un lado principios y por otro lado circunstancias que conllevan acciones concretas. Esos principios, los principios que están integrados en el orden natural para llevar adelante el bien común, a su vez contienen dos aspectos fundamentales. Por un lado, el conocimiento, saber cuáles son esos principios, esas columnas centrales que ordenan todo ese mundo, y por otro lado, cómo se llevan adelante, cuál es la forma de llevar adelante a la práctica
de acuerdo a las circunstancias históricas de una comunidad determinada, esos principios. En cuanto a los modos, los medios y las formas de hacer efectiva la realización de esos principios del orden natural, la Iglesia no nos dice cuáles son los medios. Sí, por supuesto, sugiere, pero no establece unívocamente cuáles son los medios. Pero deja muy en claro dos cuestiones fundamentales, que es que tanto los principios estos deben sujetarse a la moral, como los medios que se utilicen para poner en acto esos principios deben también ajustarse a la moral y ser moralmente lícitos. Es decir, tanto la cuestión de los principios como la cuestión de los medios conlleva la invasión de los principios del orden natural. ¿Cuál es o dónde podemos encontrar nosotros el contenido de la llamada doctrina política de la Iglesia? Bueno, existen numerosos documentos emanados de los distintos pontífices a lo largo del tiempo, pero especialmente se pueden mencionar algunos documentos a partir de finales del siglo XIX, comenzando por varios redactados por el pontífice León XIII, como la Rerum Novarum, la Diuturnum Illud, la Immortale Dei, la Libertas y la Carta Homilie de Solicitude. También son importantes otras en materia política, como de pontífices posteriores, como Summi Pontificatus y Benignitas et Humanitas. Todos estos documentos están referenciados en nuestro curso para que quien quiera consultarlos y quien quiera referenciar cada uno de los puntos que desarrollamos pueda encontrar en ellos esa referencia. Finalmente llegamos, entre muchos otros documentos durante el siglo XX, a la Carta Centesimus Annus, que también contiene importantes pautas relacionadas con la doctrina política de la Iglesia. En nuestro curso nos vamos a centrar en uno de los tantos documentos mencionados, que es el documento, la Carta Encíclica Pacem in Terris, carta de Juan XXIII, que de alguna manera sintetiza de una forma muy abarcativa y muy práctica todos los principios que reiteradamente se vienen sosteniendo desde la Iglesia para perfilar estos conceptos de la llamada doctrina política de la Iglesia. Comenzamos por definir el principio, y esto vinculado con lo que mencionábamos recién del orden natural, que existen, de acuerdo a la concepción de la doctrina política de la Iglesia, principios inmutables, principios que no cambian, principios que no son contingentes. Pero una formulación de esos principios que puede ir cambiando de acuerdo al momento histórico y de acuerdo a cómo la realidad histórica se vaya mostrando. Es una característica de la doctrina política de la Iglesia, junto con la de la doctrina social de la Iglesia, el mantener este doble aspecto. Por un lado, una serie de principios inmutables y por otro lado, una serie de formulaciones que pueden irse adaptando históricamente. Un ejemplo clásico de esta situación se da, por ejemplo, con el principio de la subsidiariedad, que fue un instrumento, mejor dicho, fue un concepto recreado por Pío XI en un momento histórico que era especialmente adecuado para esta formulación, que tenía que ver con limitar el poder estatal en esa época de auge del estatismo, en el periodo de entreguerras que reinó Pío XI de 1922 a 1939. Otros ejemplos hay, porque otros pontífices también han ido delineando distintas formulaciones de principios
en función del momento histórico que les ha tocado. León XIII, por ejemplo, el Papa que reinó en el auge del liberalismo, en un momento de máxima persecución para la Iglesia, bueno, él va a tener conceptos muy claros y muy bien desarrollados sobre la cuestión del bien común, sobre la cuestión de la autoridad, del orden natural, en contraposición o a diferencia del orden sobrenatural. Pío XI, por ejemplo, que lo acabamos de mencionar, en el periodo de entreguerras, en un momento del auge del estatismo y del avance del capitalismo sobre el poder, también va a, por ejemplo, hablar de las sociedades intermedias y la importancia que tienen las sociedades intermedias para equilibrar el poder del Estado y, por ejemplo, el concepto del imperialismo internacional del dinero, que también lo va a desarrollar Pío XI ya en esa época del periodo de entreguerras. Pío XII, por ejemplo, ya en la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 58, en un mundo que se debatía con el auge de los países totalitarios que se encontraban en guerra, bueno, él va a hablar muy enfáticamente de la dignidad de la persona humana como principio y como fin de la vida social. Y Juan XXIII, papa ya de la posguerra, en un mundo donde se planteaba una enorme interdependencia y había una amenaza permanente de una guerra atómica por los avances también tecnológicos, bueno, él va a hablar y le va a dar una importancia mayúscula a la comunidad universal e inclusive hablar de una autoridad, de la necesidad de una autoridad internacional. Ya vamos a delinear este concepto. Es decir, que cada uno de los pontífices ha ido formulando los principios de acuerdo a la circunstancia histórica que les ha tocado vivir y que les ha tocado asistir de alguna manera para darle al mundo herramientas útiles que los políticos puedan llegar a utilizar. De más está decir que la doctrina política de la Iglesia integra la doctrina social de la Iglesia y por lo tanto comparte dos aspectos que ya los hemos mencionado, pero cabe reiterarlos, que tienen que ver con la obligatoriedad por un lado y por el hecho de la adaptabilidad, la amplitud y la adaptabilidad que tiene la doctrina. En cuanto a la obligatoriedad, Pío XII, bueno, habla de que dice que nadie puede apartarse sin peligro para la orden moral y la fe de los mandatos de la doctrina social de la Iglesia y por lo tanto de la doctrina política. Y en todos los documentos que delinean principios de la doctrina política de la Iglesia, vamos a encontrar siempre dos aspectos. El aspecto doctrinal, que van a ser justamente los principios inmutables que vamos a encontrar reiterados una y otra vez a través de los distintos pontífices en periodos de tiempo muy diferentes unos de otros, principios que se reiteran de manera continuada, la parte doctrinal, la parte que no cambia, y por otro lado la parte prudencial, que son las soluciones concretas que cada uno de los pontífices sugiere para de alguna manera traer, digamos, una palabra de instrumentación concreta, ¿no? a los problemas que se van produciendo en el mundo. Ahora, este primer aspecto doctrinal, el aspecto de los principios inmutables, es lo que le da la característica a la doctrina social y a la doctrina política de la Iglesia de tener esa confiabilidad y de poder disipar las dudas, porque cuando uno ve que análisis tan importantes se suceden a lo largo del tiempo, durante tanto tiempo, bueno, evidentemente es porque hay cierta coherencia y cierta solidez en esas enseñanzas, y por eso es el valor que tiene la doctrina social de la Iglesia y la doctrina política de la Iglesia para el político de hoy y para el político de todos los tiempos. Vamos a hacer muy sintéticamente, como está delineado en el curso. Este curso es simplemente una guía, una referencia, porque cada uno de los aspectos que tratamos tiene un desarrollo potencial enorme
por todos los temas que abarca y la profundidad de las cuestiones que vamos a tratar, pero vamos a tratar de hacer una especie de introducción a esos puntos fundamentales de la doctrina política para, en principio, conocer cuáles son los elementos fundamentales que tiene esta doctrina. El primero de todos tiene que ver con la dignidad de la persona humana como principio de la concepción cristiana del orden político. Es decir, el cristianismo tradicionalmente asumió que la persona tiene una dignidad que le es esencial. Y esta es una realidad y una opinión, mejor dicho, una afirmación que no solamente la sostiene de manera tradicional el cristianismo, sino que los últimos pontífices han hecho un especial énfasis. Y los pontífices anteriores a Juan XXIII, que es un poco en la encíclica Pacem in Terris, el eje de nuestra disertación, Pío XI, Pío XII también le han dado muchísima importancia a este aspecto, el aspecto de la dignidad de la persona humana. Persona cuya dignidad está sentada en que tiene, por un lado, raciocinio, inteligencia, y por el otro lado tiene una voluntad libre. Es el sujeto humano individual que, por supuesto, se encuentra en cuanto a esta caracterización muy diferenciado de otras concepciones que la Iglesia considera equivocadas, como, por ejemplo, la concepción liberal o las concepciones socialistas, que consideran que el hombre no es más que una función de la sociedad, es una parte de la sociedad, o de que el hombre está condicionado absolutamente por la sociedad o por el entorno social. Estas doctrinas o estas ideas están totalmente negadas y contrapuestas a lo que piensa la Iglesia. La Iglesia piensa y le da al hombre la dignidad y el estatus de una persona humana individual libre y que tiene, más allá de que por supuesto puede estar influida circunstancialmente por algunos factores sociales o ambientales, pero fundamentalmente es una persona libre, y en tanto es una persona libre, es una persona digna, ¿no es cierto? Ahora, esa dignidad de la persona humana es también para la Iglesia el fundamento del derecho natural. Las leyes que regulan el comportamiento del hombre, dice la doctrina, están en la naturaleza del hombre. Por eso hablamos de los derechos naturales de la persona, que se corresponden también con un elenco de deberes naturales. O sea, el hombre tiene derechos, pero también tiene deberes naturales. Y las características de estos derechos naturales que emanan de ese derecho natural son básicamente tres. Son universales, son inviolables y son irrenunciables. Son derechos humanos fundamentales emanados del derecho natural que tienen estas tres características: universalidad, inviolabilidad e irrenunciabilidad. El tercer aspecto que tenemos que mencionar es la autoridad. Cuestión espinosa, si las hay, por supuesto, en la ciencia política. ¿Cuál es el fundamento del poder? Bueno, por un lado está obviamente en la naturaleza social del hombre, y por otro lado está también en la naturaleza de las sociedades, que no pueden ser tales si no son dirigidas. O sea, una sociedad, del momento que es sociedad, necesita tener una dirección. Y en el hombre está íncita esa naturaleza social. Ahora, eso en cuanto a la naturaleza del poder. Pero ¿cuál es el origen? Bueno, la doctrina política de la Iglesia establece que el origen del poder es Dios. Es decir, Dios hace un llamamiento, una vocación a determinadas personas que van a ejercer el poder. Pero el hombre, sujeto al poder político, no está obedeciendo a un hombre, está obedeciendo a Dios a través de ese hombre, a través de quien ejerce o quien tiene la responsabilidad de llevar adelante una gobernanza o la autoridad política. Dios deja que los hombres organicen su forma de gobierno y en función de ella
a quienes cabe la responsabilidad de gobernar les inviste de autoridad. Esta es la concepción nuestra, la concepción de la Iglesia. Ahora, esto está muy contrapuesto a, por ejemplo, la ideología liberal, que sostiene, por ejemplo, que el poder no tiene su origen en Dios, sino que nace de un acuerdo político de la comunidad, que la comunidad se pone de acuerdo y que en función de ese acuerdo político nace la legitimidad del poder y, por supuesto, los derechos del hombre. Esta es la concepción, ya la vamos a desmenuzar mucho más, porque evidentemente está muy contrapuesta, pero además es muy dominante en la época nuestra. Entonces vamos a tratar de diferenciar claramente cuáles son los aspectos fundamentales de nuestra doctrina enfrentados con la de la ideología liberal. Dios es el origen del poder, pero también es el condicionante de los fines que tiene que ver con la política. Es decir, Dios está presente no solamente en el origen de la autoridad, porque es quien le confiere autoridad al gobernante, sino además condiciona los fines que se propone el gobernante al desarrollar su acción. Esto nos lleva, cuando hablamos de los fines, nos lleva a decir cuál es el fin, entonces, de la política. Bueno, el fin de la actividad política es, para la doctrina política de la Iglesia, el bien común. ¿Y qué es el bien común? El bien común está caracterizado como el conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección. Esta es un poco la definición recogida por las distintas encíclicas y por los distintos autores de la doctrina social, especialmente Pío XII y Juan XXIII han hecho hincapié en la definición esta. Este bien común tiene tres características innegociables. Primero, que el bien común es el bien del hombre. Cuando hablamos de bien común, estamos hablando del bien de la persona individual, del bien de cada uno de los integrantes de la comunidad. Y por lo tanto, vamos al segundo punto, todos los integrantes de la comunidad deben participar de ese bien. No la mayoría, no la mayor parte, sino la totalidad de los integrantes de la comunidad. Y en tercer lugar, ese bien común es un bien pleno. Esto quiere decir que no es un bien solamente corporal o material o que atiende a las necesidades materiales, sino que atiende también a las necesidades espirituales del hombre, porque el hombre es visto en su totalidad, en su integralidad. Es imposible escindir el aspecto material del aspecto espiritual del hombre. El quinto punto que vamos a tratar tiene que ver con la organización jurídica del poder. Una vez que este poder está puesto en una determinada comunidad a través de una autoridad que se dirige al bien común, ¿cómo se debe organizar ese poder? Bueno, sobre esta cuestión, la Iglesia, por ejemplo, ha formulado la idea de que la separación de los poderes públicos es algo positivo, es algo bueno, porque es garantía y es protección para los ciudadanos. Es decir, que la Iglesia se pronuncia a favor de la separación de los poderes públicos, de que no todo el poder esté concentrado en una sola persona o en un solo órgano, sino que esté de alguna manera separado y que existan esos contrapesos que deben existir para ordenar y para dirigir una comunidad. Es una tutela jurídica eficaz, no solamente entre los ciudadanos, sino fundamentalmente de los ciudadanos frente al poder del Estado, al poder de quien en ese momento es la autoridad. Por lo tanto, en definitiva, esta preferencia de la Iglesia por esta idea de la separación de los poderes no es más que consecuencia de un principio que tiene que ver con que el poder debe sujetarse al derecho. El derecho es justamente ese conjunto de normas que permiten organizar la manera en la que se va a ejercer el poder. Las reglas, la normativa que se va a poner en práctica.
Otro punto fundamental que tiene que ver con la doctrina política de la Iglesia, otro de los principales capítulos de esta materia, tiene que ver con la participación de los ciudadanos en la política. La Iglesia dice que la participación de los ciudadanos no solamente es buena o útil, sino que es una exigencia de la dignidad humana. Por supuesto, sobre esta cuestión se han venido formulando de manera distinta en función de las épocas la posición de la Iglesia en relación al grado de participación política que es aconsejable, desde las épocas en que, por ejemplo, Pío XII diferenciaba la masa del pueblo y después se empezó a hablar en pontificados posteriores del nivel de madurez moral que debe alcanzar una comunidad política para que la participación política sea algo positivo. Bueno, épocas por supuesto ya pasadas, llegamos a la época actual, en donde, por ejemplo, Juan Pablo II muy claramente conceptualiza, y lo voy a decir con las palabras del mismo, que la Iglesia aprecia el sistema de la democracia, es decir, el sistema de la participación de los ciudadanos en el gobierno, en la medida en que asegura, dice el Papa Juan Pablo II, la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a los propios gobernantes o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Es decir, que aquí hay una categórica posición de la Iglesia a favor de la participación de los ciudadanos, entendida como democracia. Pero la democracia no considerada como una forma de gobierno, sino como una forma de participación. Por eso es que decimos que la democracia puede estar presente perfectamente tanto en regímenes monárquicos como en regímenes republicanos, porque tiene que ver más con la relación del pueblo con el poder, con quien ejerce la autoridad. Ese es un poco el quid de la democracia, no tanto una forma de gobierno, sino una forma de participación del pueblo o de los ciudadanos en la política. Y finalmente llegamos a el último aspecto que vamos a delinear como sumario, como índice de la doctrina política de la Iglesia, que tiene que ver con la comunidad universal. Bueno, la Iglesia sostiene que existe una necesidad de una comunidad universal organizada, en función de que hay la necesidad también de una paz mundial, una paz internacional y una seguridad internacional. Eso lleva, evidentemente, a concluir, fundamentalmente después de los desastres ocasionados por las dos guerras mundiales, a que debe existir una comunidad universal organizada. Pero esa comunidad debe estar fundada en los derechos de la persona humana y debe propender al bien común universal. Y el bien común universal no debe ser otro que el bien común de la persona, es decir, de cada una de las personas que integran la comunidad. Volvemos a que el centro, digamos, de toda la preocupación de la vida política debe estar en la persona, más allá de que estemos hablando de una comunidad universal. Ese bien común universal debe estar, por así decirlo, asentado en valores que son absolutamente innegociables y que deben estar inclusive por encima de los intereses de las comunidades nacionales que integran esa comunidad universal. ¿Cuáles son esos valores universales? Son 4, la Iglesia los define como 4. Son la verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad, entendidos como principios que deben informar la actividad de esa comunidad universal organizada, que es por así decirlo, una enunciación de principios o una
una formulación querida, ¿no es cierto?, por la Iglesia, aunque todavía no podamos de alguna manera decir que está plenamente organizada. Esto nos lleva a decir lo siguiente, nos lleva a decir que así como es necesaria una comunidad universal organizada por las razones que acabamos de decir y con los fundamentos que tiene que tener, por otro lado también es cierto que debe existir como consecuencia una autoridad política, pública, mundial, pero que esté al servicio de ese bien común universal. Esa autoridad política, para ser legítima, tiene que tener básicamente dos condiciones sine qua non, que son que debe surgir del consentimiento de todos los estados que estén involucrados en la comunidad universal, en el mundo, el consentimiento voluntario y libre de todos los estados, y no debe estar impuesta necesariamente por la fuerza. Es decir, debe ser una comunidad espontánea. Ahora bien, como esta es una situación que en el mundo todavía no se ha podido llegar, la existencia de una autoridad política, existe un orden de cosas, por así decirlo, intermedio, donde lamentablemente es necesario en muchos casos, en muchas circunstancias, que los estados apelen al ejercicio de la fuerza. Bueno, en ese sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica es muy claro en el párrafo 2308, cuando dice, y lo voy a leer textual, mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios pacíficos, no se le puede negar derecho a un Estado a la legítima defensa. Esta es la doctrina de la legítima defensa de los Estados, de la guerra justa, que obviamente está plenamente vigente en el mundo de hoy porque todavía no existe esa autoridad política pública mundial cuyos requisitos la doctrina política de la Iglesia delinea, y que son que tiene que estar asentado en el bien común universal, que tiene que tener como base los derechos de la persona humana, que tiene que ser producto del consentimiento de todos los estados y no debe estar impuesta por la fuerza. En todo este recorrido que hemos hecho es muy sintético y apretado, como forma, reitero, de introducción a la doctrina política de la Iglesia. Existen temas que vamos a volver ahora, que obviamente suscitan polémica, porque tienen que ver muchas veces con las ideologías, con las distintas posiciones políticas. El primer punto espinoso es el tema del origen de la autoridad. El tema de la autoridad ya lo hemos esbozado brevemente, pero vamos a reiterar. Hay una primera idea que tiene que ver con que existe un derecho divino del soberano a reinar, una prerrogativa divina del soberano a reinar. En realidad es una doctrina de origen protestante que le da a ese soberano prácticamente como si fuese una propiedad el derecho a gobernar. La teología católica tuvo en su momento dos posturas relacionadas con este tema del origen de la autoridad. Una, de alguna manera enunciada por el padre Suárez, que es la doctrina de la traslación, que dice que el poder tiene origen en Dios, pero Dios se lo delega al pueblo. Y el pueblo, a través de una deliberación expresa o tácita, a su vez se lo transfiere al gobernante y elige en definitiva al gobernante. Esa es como una especie de relación triple entre Dios, pueblo y gobernante que, de acuerdo a esta postura dentro de la teología católica, se diferencia claramente en principio de la doctrina de Rousseau, porque en el contrato social de Rousseau Dios directamente está ausente de esa ecuación, es decir, allí no existe un origen del poder en Dios, sino en el mismo pueblo, que es el que a través del acuerdo político origina el poder y le da poder al gobernante. En la doctrina de la traslación tenemos estos tres elementos: Dios
como titular originario del poder, le concede el poder al gobernante y el gobernante a su vez, al pueblo y el pueblo a su vez al gobernante. En una vertiente opuesta, pero también dentro de la teología católica, tenemos la otra postura llamada de la colación inmediata, protagonizada en su momento por los escritos del padre Vittoria, que establece un esquema diferente. Dios es el titular del poder, pero no le entrega el poder al pueblo, sino directamente al gobernante. Y el pueblo lo que hace es elegir quién va a ser su gobernante, pero el poder no pasa por el pueblo. Dios es quien le da poder a quien sea elegido, en definitiva, por la comunidad. Bueno, con posterioridad, por ejemplo, las enseñanzas del padre Membieje nos han iluminado en el sentido de que es mucho más coherente esta segunda postura, donde el pueblo no es quien recibe los atributos del poder y por lo tanto no puede conferírselos a los gobernantes, porque quien no tiene de alguna manera algo no puede a su vez transferírselo a otra persona. De manera tal que no pareciera muy acertada, digamos, desde nuestro punto de vista, la postura del padre Suárez, sino más bien la del padre Vittoria. Pero bueno, si bien la doctrina social de la Iglesia no se pronuncia taxativamente en este aspecto, hay una cita y hay una parte de la encíclica Diuturnum Illud de León XIII que de alguna manera nos ilumina fuertemente sobre esta cuestión, y voy a citar también textualmente. Los que han de gobernar los estados pueden ser elegidos en determinadas circunstancias por voluntad y juicio de la multitud, sin que la doctrina católica se oponga o contradiga esta elección. Con ello se designa al gobernante, pero no se le confieren los derechos del poder. No es el poder como mandato lo que se entrega, sino que se establece la persona que lo va a ejercer. Esa un poco es, de alguna manera, ahí vemos cómo se va centralizando la idea de la doctrina política de la Iglesia en esta idea de que el pueblo no es receptor del poder entregado por Dios, sino que es simplemente quien organiza o quien designa a quien va a gobernarlo. En un nuevo enfoque dentro también del catolicismo, actuales teólogos como Leclerc y Descayrat, se considera que Dios es el titular originario del poder, el origen del poder está en Dios, pero no a través del esquema de la providencia, sino que como consecuencia de la ley natural. Es decir, el poder es un deber o una función, no es un derecho. Es una concepción bastante o radicalmente distinta a la que se sostenía en la antigüedad. El poder no como derecho, como prerrogativa, sino como una responsabilidad, un servicio, un deber, una función. Avalado por supuesto, por la tradición cristiana más absoluta, como por ejemplo la cita de San Pablo, que dice que el príncipe es un ministro de Dios. Es decir, el poder está destinado ante nada a servir. De esta idea madre de que el poder es justamente un servicio, una función, una responsabilidad, surge el tema de la justificación o la legitimación del poder. ¿Cuándo el poder va a estar bien ejercido y cuándo va a estar justificado? Cuando, por supuesto, propenda al bien común. Cuando su ejercicio se adecue al bien común. Aunque su origen haya sido una guerra, un episodio tumultuoso, hasta un golpe de Estado, siempre y cuando el bien común del gobernante esté como foco real en sus no solamente preocupaciones, sino en sus acciones concretas, y existe un consenso social prolongado que genere una tranquilidad pública, ahí estaremos ante un poder justificado. En cambio, cuando desde el poder, desde quien ejerce el poder, se ataque el bien común, su legitimidad evidentemente se va a ir deteriorando, por más que el origen de ese poder, ese gobernante haya adquirido el poder a través de las normas vigentes y a través de las
estructuras jurídicas correspondientes. De lo cual surge que cuando tenemos un gobernante de este tipo que atenta contra el bien común, existe, subyace en la comunidad el derecho a resistir al gobernante, o inclusive de acuerdo a la doctrina también, deponerlo, siempre y cuando, vuelvo a decir, se produzca un fuerte ataque al bien común que debe ser siempre el centro de la actuación del gobernante. Otra cuestión espinosa y que también da para la crítica y para el debate tiene que ver con la soberanía. Es decir, ¿qué es la soberanía? De acuerdo a los teóricos como Baudin, que era el teórico del absolutismo monárquico, es esa capacidad, digamos, o esa característica de quien gobierna, de que nadie puede estar por encima de sus decisiones. Baudin la caracterizaba con tres elementos: absoluta, inalienable e indivisible. Bueno, para Rousseau la soberanía está en el pueblo, es decir, el que es soberano es el pueblo, porque existe una voluntad general en la mayoría, este pacto social irrevocable que genera la sociedad política, en la que cada uno de los ciudadanos enajena sus propios derechos hacia la comunidad, el pueblo como un legislador supremo, y que puede revocar en cualquier momento. Bueno, todas estas ideas son fuertemente criticadas por la doctrina política de la Iglesia, que considera, si analizamos bien cada uno de los pronunciamientos al respecto, que por un lado es utópica, ¿no? Porque nunca ha existido este contrato social, esta situación mítica en que la comunidad se ha puesto de acuerdo para renunciar a derechos individuales en pro de un derecho común. Bueno, eso nunca existió, no está asentado históricamente. Por otro lado, es contradictorio, porque por un lado el ciudadano es libre, pero por otro lado no puede luego revocar ese mandato que le ha conferido al gobernante. Y finalmente es muy negativo, es nefasto, porque en definitiva termina disolviendo la autoridad, lleva y conlleva al despotismo ilimitado del Estado y al despotismo de la mayoría sobre las minorías, elimina toda referencia a Dios y a la esfera espiritual, y evidentemente favorece la demagogia, porque quien de alguna manera complace a las mayorías, bueno, estará seguro en el poder. ¿Cuál es la posición que tiene la doctrina política de la Iglesia sobre el tema de la soberanía? Bueno, la soberanía para esta doctrina es un atributo de la autoridad, porque eso la hace irresistible y la hace suprema dentro de un ámbito territorial determinado. Por supuesto que esto no se aplica a las relaciones entre los estados, sino concretamente a las relaciones dentro del Estado. ¿Por qué es falaz la doctrina de la soberanía popular que recién acabamos de delinear? Es falaz porque básicamente se asienta en tres ideas falsas, la primera es que el pueblo no puede gobernar. Es imposible que la totalidad de los ciudadanos gobierne por sí mismo, ni siquiera en las antiguas comunidades, en las ciudades-estado como Atenas, donde se dice que surgió la democracia, era posible esto porque eran en realidad una fracción no superior al 20% de los habitantes quienes se reunían en la asamblea pública, y aún así estaban absolutamente marginados los esclavos, los extranjeros y las mujeres. Es decir, que nunca existió ni es posible en la práctica que el pueblo pueda gobernar por sí mismo. Tampoco es cierto que el pueblo sea soberano, porque esto de la soberanía no es algo que tenga que ver con
el decir que el pueblo está por encima de todo, sino que tiene que ver con el ejercicio mismo del poder. Y si el pueblo no puede gobernar, en consecuencia no puede tampoco ser soberano, porque la soberanía le corresponde a quien ejerce concretamente el poder. En tercer lugar, el gobierno no representa a todo el pueblo. Y esto es algo muy importante porque muchas veces se dice el gobernante representa al pueblo. Pero no es así porque el pueblo no puede ser como tal representado porque el pueblo es un conglomerado absolutamente heterogéneo de intereses absolutamente diversos y muchas veces contrapuestos y por lo tanto no puede ser susceptible de una representación unívoca. No sucede lo mismo con otras comunidades menores como puede ser la familia, como puede ser un hombre, como puede ser un grupo social que tiene determinados intereses concordantes. El pueblo no tiene intereses concordantes, es un conglomerado absolutamente heterogéneo, entonces es imposible que el gobierno pueda representar al pueblo. La idea de la representación es una idea que también se discute desde la doctrina política de la Iglesia. Y este punto lo podemos cerrar con las palabras de León XIII, que dice que la soberanía del pueblo, para ser categórico, carece, dice, de todo fundamento sólido y eficacia sustantiva para garantizar la seguridad pública y mantener el orden social. Esta es la posición que margina totalmente el concepto de la soberanía popular como algo, digamos, valioso desde el punto de vista de la praxis política. Otro tema que tenemos que tocar tiene que ver con si el Estado es la sociedad perfecta. Bueno, el Estado es una sociedad perfecta, entendiendo por sociedad perfecta aquella que posee todos los medios para alcanzar el propio fin. La doctrina política de la Iglesia considera que hay dos sociedades perfectas solamente, que son el Estado y la Iglesia. Y el Estado tiene justamente esa capacidad de alcanzar el bien común público. Esto no quiere decir que no pueda estar obviamente condicionado por los fenómenos de la globalización y de la interconexión entre los estados, que es cada vez mayor, que obviamente limita y condiciona esa capacidad, pero de ninguna manera la elimina. O sea, el Estado, aún en un contexto de globalización, tiene todavía los medios dentro del Estado y hacia afuera del Estado, como dice Vidal Campos, para cumplir su fin propio, que es el bien común público. Llegamos al tema de la democracia. La democracia, a la que ya hemos aludido en varias oportunidades, la doctrina política de la Iglesia la critica en tanto se considere una forma de gobierno. Ya le hemos dicho que es una forma de participación, pero no es una forma de gobierno. Pero sí es sumamente enfática la Iglesia en encomiar la forma republicana de gobierno, que esa sí es una forma de gobernar. ¿Por qué? Bueno, porque tiene distintos caracteres que evidentemente hacen a la construcción de una sociedad más justa. Tiene que ver, por ejemplo, con los caracteres clásicos de la forma republicana, están enunciados también por documentos, que son la división de funciones dentro del gobierno, la elección de los gobernantes, la periodicidad en el ejercicio del poder, la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad en el ejercicio del gobierno y la igualdad de todos ante la ley. En relación al tema de la democracia, la Iglesia también se ha pronunciado, por ejemplo, a través de Pío XI en Benignitas et Humanitas, encomiando la democracia, pero no en el sentido de forma, vuelvo a decir, de gobierno, sino como una manera de oponerse al concepto del monopolio del poder. La democracia como participación del Estado que previene el monopolio del poder. Y en ese sentido, dice Pío XII cuáles son las condiciones para una democracia sana, cuáles son los derechos del ciudadano que se le deben garantizar para que exista una democracia sana. Son dos, básicamente manifestar que el ciudadano pueda manifestar su propio parecer respecto de las cargas y de los sacrificios y los deberes que se les imponen en tanto ciudadano, y en segundo lugar el no estar obligado a obedecer sin ser escuchado.
Estas dos cosas, se respetan estas dos cosas, para Pío XII tendríamos una democracia sana. Pero también, ya más reciente en el tiempo, Juan Pablo II, en la Centesimus Annus, habla también de la democracia auténtica y dice que es democracia auténtica aquella que se base en una recta concepción de la persona humana. Una democracia sin valores, dice Juan Pablo II, conlleva a un totalitarismo visible o encubierto. Y es algo que lamentablemente se ha experimentado en la historia y que es ampliamente constatable. Finalmente llegamos a otro punto discutido que tiene que ver con la doctrina del mal menor y que tiene que ver con la participación, tiene que ver también con la democracia. Por empezar, la forma en la que el ciudadano común participa de la democracia por eminencia en la sociedad actual es el derecho a votar. Y el Catecismo de la Iglesia Católica establece que ese derecho es un derecho-deber que obliga en conciencia, es decir, que está ampliamente reconocido como una obligación del cristiano, el votar. Por supuesto, también puede votar en blanco, puede votar nulo cuando no existen realmente opciones absolutamente acordes, digamos, con la doctrina. Pero ¿qué pasa? Sería muy excepcional el caso de que no existiera en una contienda electoral al menos un partido político que tenga en su plataforma los elementos que satisfagan básicamente los requerimientos de nuestra doctrina, de la doctrina política de la Iglesia. Es decir, siempre hay algún partido político que tiene una plataforma, o al menos un candidato que reúna condiciones de honestidad y capacidad mínimas que permitan pensar que puede llegar a ser efectivo y hacer realizar el bien común. ¿Por qué hablamos de esto? Hablamos de esto porque en las discusiones muchas veces entre los mismos católicos surge la pregunta de si vale la pena ir a votar o si hay que votar. Bueno, es necesario aquí aplicar la doctrina cristiana del mal menor, también llamada doctrina de la tolerancia del mal. Entre dos males se puede elegir o se puede permitir el mal menor. Esto no quiere decir que alguna vez sea lícito hacer el mal, sino que en ciertas situaciones es lícito permitir que otros hagan un mal porque éste se considera menor al que se seguiría con una actitud intolerante. Estoy citando textualmente la doctrina del mal menor contenida en la encíclica Libertas de León XIII. Es decir que tenemos no solamente el derecho sino el deber de votar, por ejemplo en una elección presidencial por el candidato a presidente que según sus antecedentes hará la gestión por lo menos perjudicial al bien común. Esa sería la aplicación práctica de la doctrina del mal menor en el caso de la elección. El mal menor en realidad es un postulado de la prudencia política. Santo Tomás Moro, que es de alguna manera el ejemplo del político prudente, tiene una cita que la hemos colocado allí al final del curso, donde que creo que es inspiradora de justamente no solamente esta idea de votar, sino también la idea de participar de otra manera de la vida más activa, de la vida política. Si no conseguís todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo menos la intensidad del mal. Y esto es lo que nos lleva a decir que la importancia que tiene comprometernos como católicos en la vida política, en la participación política, es fenomenal, importantísima, y celebro que haya muchos jóvenes y no tan jóvenes políticos que quieran ingresar desde distintas áreas extrapolíticas a la participación, porque solamente de esa manera vamos a cambiar para bien y vamos a mejorar realmente nuestra sociedad y vamos a hacer que
el fin propio de la política, el bien común, sea realmente lo que suceda y no lo que muchas veces estamos viendo, en donde la política es objeto de intereses personales y totalmente espurios. Espero que haya sido claro dentro de lo apretado del tiempo que disponemos para poder hacer una síntesis de tantos temas, pero al menos que les haya servido como guía para el material que hemos dado en el segundo módulo y que podamos de esa manera avanzar en el cursado. Muchas gracias.